La carta de Wanda Nara y el dispositor final. Les había subido el ejemplo de cómo ustedes podían buscar el dispositor en su carta natal. También les dije que algunas personas tienen 1, 2, 3 y otras personas tienen planetas en domicilios y eso hace que la persona tenga varios dispositores en su carta natal. Les decía el caso de Wanda y de cómo ella tenía Júpiter y Neptuno como dos planetas bastante importantes en su carta natal porque serían casi sus dispositores finales. ¿Y por qué es tan importante esto? Les contaba, para ella mucho depende de Júpiter y de Neptuno. En astrología, Júpiter, yo no tengo el horario exacto de su nacimiento, por lo tanto no podemos ver las casas. Júpiter es uno de los significadores de los esposos en astrología. Y vamos a llegar a las primeras conclusiones. Yo les decía que cuando un planeta transpersonal, Urano, Neptuno, Plutón, tocara estos planetas, la persona iba a vivir situaciones importantes, porque toda su carta dependería de estos planetas. Es decir, cuando estos planetas tienen aspectos importantes, parecería que la persona vive momentos importantes. No representamos esto como algo bueno o malo, pero sí representamos como que toda su vida se encuentra movilizada porque depende de estos planetas. Así que los voy a llevar a un recorrido a noviembre del año 2013, que es en el momento en el cual ella toma la decisión de separarse y finalizar su matrimonio. Esto para ella representaba un gran cambio de vida, de vivir a Italia, pasó a vivir a Argentina, por lo menos hizo ese primer viaje. Después sucedieron varios eventos como que ella volvió porque tuvo una propuesta del que es ahora su esposo, de Mauro Icardi. En ese momento se estaba separando de Maxi López. Ahora, si vemos lo que estaba sucediendo por tránsito, ella estaba viviendo un sextil de Plutón a su Júpiter natal. Además, también estaba viviendo el tránsito de Urano, que estaba haciendo cuadratura a su Juno, pero también a su Neptuno natal. Incluso es muy interesante ver cómo tenía un trígono de Saturno. Saturno estaba en el signo de Escorpio, le estaba haciendo un trígono a ese Júpiter, es decir, había que tomar contacto con la realidad. Por si no lo saben, ella declaró muchas veces que su matrimonio no funcionó debido a su gran cantidad de infidelidades por parte de su marido, ¿no? Su ex marido. Si recuerdan, Júpiter tiene que ver en la mitología, con el dios Zeus, que constantemente engañaba a Hera, su esposa, Juno, con todo su largo historial de infidelidades. Por eso Júpiter está asociado muchísimas veces con la infidelidad y con asuntos relacionados. Por supuesto que hay que ver toda la carta natal, un aspecto no lo determina, pero en este caso para ella, con Júpiter en Piscis y Saturno en Trígono, le pidió que tomara contacto con la realidad. Y si observamos su carta de revolución solar, que ella cumple años en diciembre, justamente ella regresó al país en noviembre y sucedió en la carta de revolución solar, tenemos a Plutón en oposición a su Júpiter, a Júpiter en el signo de Cáncer en conjunción a Lilith. En mi análisis podríamos decir que este Júpiter ha representado a Mauro Icardi, que básicamente era más chico que ella, más joven, y también que no tenía hijos, y básicamente él, Júpiter en Cáncer, decidió hacerse cargo y hacerse padre de esos hijos, ¿no? Darle la nutrición y la contención. Pero es muy interesante también que está en conjunción a Lilith y de que él pasó a ser ese hombre, se dice en Argentina y en otras partes, que Icardió, se le ha puesto ese apodo como que él realmente le robó la esposa de otro jugador, porque ellos jugaban en el mismo equipo. Y también, y creo que aquí se representa ese aspecto de Saturno en trígono a Júpiter, que básicamente fue ese compromiso, que incluso después terminó nuevamente en casamiento con su segunda pareja, Mauro Icardi. Si analizamos previamente el dispositor, nos damos cuenta que para esa persona todos los tránsitos que tenía alrededor de Júpiter y de Neptuno fueron bastante importantes para marcar de algún modo de nuevo cómo volvería a rearmarse después de esa separación.
Este ejercicio, por supuesto, es más fácil de hacer si tenés uno o dos dispositores, porque podés analizarlo y es mucho más sencillo. Yo te recomendaría que analices cuando tuviste tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón. Podrías tomar como en este caso Saturno. Júpiter ya no te lo sugiero, recomiendo, porque tenés que tener mucho más conocimiento, pero ver cuándo estos planetas tocaron ese planeta o esos dos planetas dispositores finales y ver qué es lo que ocurrió en tu vida, para ver cómo en ese momento una situación o dos pudieron desencadenar un montón.